Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos los que nos acompañan desde el espacio del Centro Cultural de España en la Feria Internacional del Libro de La Paz, pero también a todos los que nos siguen desde las redes sociales por nuestra transmisión en Facebook. Les agradecemos. Hoy continuamos con nuestro programa cultural y seguimos con el tercer conversatorio en el marco de los 10 años del Centro Cultural de España en La Paz. Hoy abordamos la temática de derechos culturales, integración, equidad y diversidad, para reflexionar sobre los aportes que ha tenido el Centro Cultural de España para coadyuvar, visibilizar y fortalecer los procesos y luchas de integración respecto a la diversidad en el marco de los derechos culturales. Hoy nos acompaña como panelistas a Mari Carmen Molina, que nos acompaña desde el Zoom, Rosa Mil y César Antesana, y nuevamente hoy modera y que nos ayuda a estructurar estos conversatorios, Andrés Zarati. Les damos la bienvenida a los cuatro y les cedo la palabra, Andrés. Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos en estas jornadas de reflexión sobre la acción cultural del Centro Cultural en estos 10 años, pero a partir de ella también reflexionar sobre algunas problemáticas que hacen al ámbito cultural y sobre todo a su rol para el desarrollo integral de la sociedad. El día de hoy, como señalaba Miguel, nos vamos a enfocar en una temática que para el centro es importante, que son los derechos culturales y ligados a ellos todo lo que hace referencia a procesos de integración, inclusión y equidad social en el marco de esta visión de respeto a la diversidad como un elemento sustancial, pero también como un potencial para promover desarrollo y permitir mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Para este fin, hoy vamos a poder conversar con tres grandes amigos del centro. En primer lugar, quiero saludar a Mari Carmen Molina, que es gestora cultural y activista feminista, que se encuentra en la ciudad de Lima ahora. Un saludo, Mari Carmen. Le daremos Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes están por allá en la feria. Me encanta ser parte, aún estando lejos de la feria y de este conversatorio. Muchas gracias. Mari, que dices que además hace frío ahí en Lima, entonces vamos a estar acá compartiendo un poquito el calor que el día de hoy nos ha regalado la ciudad. Por otro lado, queremos saludar a una amiga del centro de Cochabamba, ¿no?, que radica allá, Rosa Mills, que es parte del proyecto social cultural La Libre, pero sobre todo es librera. Muy buenas tardes. Hola Andrés, y bueno, a todo el público presente y por redes sociales, gracias por tenernos acá, incluso siendo de la periferia Cochala. Muy bien, un fuerte aplauso también para ella. Y finalmente está César Antesana, también conocido como Flavia Lima, que forma parte del colectivo Almatroste, es un literato y un gestor importante. Bienvenido, César. Gracias, Andrés. Qué gusto poder conversar con personas que quiero y admiro, me encanta. Gracias. Muy bien. Ya dedicándonos un poquito al objetivo de esta conversa, queremos iniciar para los tres con una pregunta, ¿no?, que creo que nos va a dar pie a la discusión posterior, que es sobre cómo ustedes ven el estado de los derechos culturales y en ese marco todos estos procesos de integración o inclusión social que se están desarrollando, sobre todo en los últimos 10 años en el país. Por eso quisiera comenzar contigo, Mari Carmen, para ver tu percepción y ahí dar pasar a César y luego a Ros. Claro que sí. Bueno, creo que es una pregunta muy amplia. Considero que queda mucho camino por hacer para generar espacios de trabajo dentro de la cultura, en el campo cultural boliviano, que sean espacios donde las mujeres, las diversidades sexuales, así como los hombres y todos, todas, todos tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, ¿no? Pienso que tiene que ver tanto con cosas muy prácticas como con las maneras en las que se trabajan en distintos espacios e instancias vinculadas a la cultura, como también con prácticas e imaginarios de las sociedades, ¿no?, que están atravesadas, y esto no es una particularidad de Bolivia, ¿no?, sino que es en general, ¿no?, están atravesadas de un machismo y de prácticas que no son justas, ¿no?, con las mujeres, con las diversidades, de manera cotidiana, ¿no?, por lo que es un trabajo arduo que debe encararse desde muchos flancos, ¿no?, en realidad desde muchos espacios.
Creo que es destacable, ¿no? Mencionar el trabajo que hacen algunas instituciones, que hacen algunos colectivos, sujetos independientes de manera colectiva o individual, ¿no? Y que ha logrado hacer avanzar un poco la cosa, ¿no? Dar algunos primeros pasos en cuanto a cambiar estos imaginarios, estas estructuras a partir de cosas cotidianas, ¿no? Como lo que dices, ¿no? Los derechos culturales no son abstracciones, ¿no? Sino que el desafío es justamente encontrar cómo estos se concretizan o no, ¿no? Y el desafío que implica concretizarlos a niveles distintos, ¿no? A niveles institucionales, así como a niveles de proyectos, de instancias privadas o de instancias de la cooperación, como el centro, ¿no? El centro creo que ha venido desarrollando una tarea importante, interesante y desde muchos aspectos para justamente dar y generar, mejor dicho, para las mujeres y las diversidades espacios que impliquen que trabajen como sujetos que propongan, ¿no? Que no sean objetos y que puedan también generarse proyectos, ¿no? Que tengan esta visión desde un lugar que no es un lugar de poder, sino que es un lugar que está justamente visibilizándose en sus vulnerabilidades, en sus desafíos, ¿no? Para con el resto de la sociedad. Y lo ha hecho a través de diferentes proyectos y eso creo que es destacable tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Mari Carmen. Me sentí un poquito, César, tú que has sido un activista, eres un activista de todos estos movimientos. ¿Podrías señalaros cuáles son las características que ha adquirido o lo más relevante que hace a este movimiento de la diversidad? Sí, el movimiento de la diversidad, de equidad, de estos procesos de inclusión que estamos realizando, todo lo que señalaba Mari Carmen de estos actores que están tomando, que ahora tratan de ser más sujetos, ¿no? Y protagonismo de su propia acción. Ya, normalmente cuando se trata de estos temas tengo una mirada un poco cínica, ¿ya? Pero por ahí ahora no, digamos, ¿eh? Porque está bonita la feria, La Paz está con calor como no suele pasar, digamos, ¿no? Entonces voy a, digamos, enfocarme en algunas cosas que me parecen muy positivas, digamos, ¿eh? Creo que, claro, estamos hablando 10 años, ¿no? Creo que en nuestra región, digamos, en este país en particular, creo que hay procesos un poco más largos, digamos, que podrían darnos algunas luces de cómo esto va a ir. Por supuesto que tiene muchos más escollos, digamos, para poder alumbrar cosas en el sentido de dar a luz, digamos, o qué sé yo, ¿no? En ese sentido creo que hay como un ambiente, ¿no? Que se ha ido construyendo a partir, digamos, de todas las movilizaciones populares que hemos sido testigas, digamos, de que van sucediendo desde, bueno, siempre, pero tienen momentos muy importantes, digamos, a principios del 2000, en el 2003, en el 2009, etcétera, que van abriendo como posibilidades de imaginarios, ¿no? Entonces, simbólicamente, ¿no? Estos imaginarios lo que hacen es poder generar algunos escenarios en los cuales pudiese ser más posible la manifestación de las diversidades. Pero diversidades, no solo de diversidades sexuales o disidencias, etcétera, ¿no? O de los feminismos y las feminismas, sino también de pueblos indígenas, ¿no? De movimientos sociales, ¿no? De lo popular, ¿no? Un rasgo importante que creo que podríamos, digamos, llamar aquí a cuento, digamos, que podría significarnos de alguna manera lo que estamos diciendo ahora, es el hecho, por ejemplo, de cómo se trata el tema de lo cholo, ¿no? Ligado a lo popular, por ejemplo, ¿no? Más allá de lo diverso, etcétera, ¿no? De los feminismos o las mujeres, ¿no? Lo cholo tiene otro tipo, digamos, de recubrimiento simbólico ahora, ¿no? O cómo lo estamos asumiendo, cómo lo estamos leyendo, o cómo vamos poniendo en práctica esto, ¿no? Porque definitivamente el discurso de mestizaje, y sabemos este rollo, digamos, ¿no? Que viene a ser, digamos, como una mirada así como hegemónica desde el 52, ¿no? No hegemónica, pero trata de generar algunos discursos, ¿no? Alrededor del cuerpo mestizo para construir un sujeto nacional. Creo que esto va dejando lado, por estos procesos que acabo de mencionar al principio, va dejando paso, digamos, a esto que llamamos, digamos, aún timoratamente, digamos, como lo cholo, ¿no? Y a mí es una figura que me fascina, ¿no? Que nos fascina en la colectiva en general y con muchos y muchas otros compas y otras compañeras que están, digamos, formando parte de la ruta,
creo que es una posibilidad de ver cuerpos diferentes, ¿no? Otros cuerpos, otras posibilidades de miradas, ¿no? Porque definitivamente este es un país y esta es una región, digamos, atravesada por el racismo, atravesada por procesos, digamos, neoliberales, etcétera, que han destruido mucho tejido social. Creo que ahora, además, a partir de la experiencia del Almatroste también, ¿no? Ver cómo estaba la escena en La Paz, por ejemplo, ¿no? Tiene muchas más aristas muy diversas, muy coloridas, muy de tinte popular, muy de rescate de memoria indígena, muy feministas, muy punk también, que me hacen, digamos, al menos esbozar una sonrisa, digamos ahora, ¿no? Y tener algo de optimismo en esta tarde. Gracias. Ros, en este sentido, un poco remarcando esta visión de César, de hablar, cuando hablamos de derechos culturales o diversidad, no solo centrarnos en el tema del feminismo o las diversidades sexuales, sino más bien de este otro tipo de actores que también han sido de alguna manera queridos homogenizar, pero tomando en cuenta además que tenemos una constitución y un país que se autodefina como diverso. ¿Cuál consideras vos cuáles son los retos, ¿no?, que actualmente se está enfrentando, o los impedimentos que se tienen en función de estos avances que, como decías, esta pueden ser de 20 años, pero que todavía no logran consolidarse o avanzar para muchos lo suficiente, ¿no? Y que esbozan solo algunas sonrisas, como decía César, ¿no? Y no carcajadas. Basta que tenga que hablar para que todo el mundo aparezca. Me ponen la pregunta difícil, ¿no? Porque retos hay muchísimos, muchísimos. Ay, no sé, es la abuela de mi hijo. Deme un momento. Y me está llamando insistentemente, así que voy a tratar de responder rápido y le voy a escribir. Perdón, no sé qué hacer. Me van a disculpar, voy a tener que pasar la palabra porque realmente creo que es algo urgente. Bueno, yo creo que Rosa Mills piensa que... Pero mientras tanto me vayan avanzando, seguro es algo que está en ese marco. Ahí está. Necesitamos políticas para las madres. Urgentes. Perdón, mil disculpas. Bueno, yo tal vez empezaría por decir que no sé si comparto la visión optimista. Yo soy bastante más pesimista. Yo creo que la situación tiene mucho trabajo por delante y el trabajo para mí no está por el lado del Estado, el trabajo para mí está en nuestras manos, de quienes realmente transformamos la sociedad y la transformamos día a día desde nuestro sostenimiento de la vida, desde nuestras decisiones personales, desde nuestras decisiones políticas. Y cómo queremos mostrarnos frente al mundo. Pienso que, bueno, me has nombrado la Constitución, pero no quiero entrar, la verdad, en analizar el contexto legalista que el Estado actual nos pinta, porque para mí, no, la verdad, no es mi lugar de militancia ni de análisis. Yo creo que lastimosamente tenemos algunas pocas leyes bonitas que no se aplican, que no sirven de mucho, y eso para mí es preocupante, y creo que el ejemplo más claro es la situación de las mujeres. Personalmente no me gusta utilizar la palabra diversidad, me parece una palabra muy neoliberal, con este concepto de que todas somos iguales en nuestra supuesta diversidad. Yo creo que hay diferencias notorias. No es lo mismo ser una mujer lesbiana, no es lo mismo ser una mujer lesbiana indígena, no es lo mismo ser un hombre marica, prefiero la palabra marica que gay, indígena o afrodescendiente, no es lo mismo ser un hombre que una mujer, sea cual sea nuestra elección sexual o nuestra vivencia, ¿no? Entonces creo que también tenemos que ser cuidadosos, y ahí una cosa que sí quisiera señalar: tenemos estas legislaciones supuestamente revolucionarias, pero para mí lo que son es peligrosas, porque lo que hacen es adscribirse, apropiarse de nuestras luchas, no solo las mías, sino las de personas que realmente se han dejado la vida en las calles, y eso para mí es peligroso. O sea, yo sí creo que tenemos que estar siempre ojo al charque, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar cuestionando,
por dónde van esas políticas públicas, qué alcance tienen y también cómo pretenden de alguna manera adormecernos como parte de sujetos que formamos parte de esto que es el Estado que se nos ha impuesto. Y ahí es donde para mí lo que realmente es interesante es lo que está pasando con la gente, en el, llamémoslo el pueblo, tampoco me gusta el concepto, creo que ha sido totalmente expropiado de su sentido original, pero ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué estamos cuestionando? Y sobre todo, en nuestro caso, ya que estamos hablando aquí de políticas culturales, ¿qué está pasando con la cultura? ¿Qué estamos planteando las artistas? ¿Qué cuestionantes estamos poniendo sobre la mesa? Entonces creo que eso es para mí lo interesante y lo retador. Y creo que ahí es donde se están dando las verdaderas cuestionantes, las verdaderas propuestas. Por parte del Estado yo lo único que veo es apropiación de conceptos y mínima, no, es que no me atrevo ni siquiera a decir que son mínimas las transformaciones. O sea, si nos podemos analizar, por ejemplo, las nuevas modificaciones a la ley 348, lo que hemos hecho ha sido retroceder en lo poco que habíamos avanzado, que ni siquiera me atrevo a decir que la 348 sea un avance. Y eso por poner un ejemplo que tiene que ver con las mujeres, pero bueno, al final como lesbiana soy mujer y también tengo que poder hablar desde ese lugar que tiene que ver con las violencias que vivimos como mujeres. Entonces yo veo más esperanza en la creatividad que podamos estar marcando, y esa creatividad siempre va a reaccionar en contra de lo que se nos impone. Entonces yo donde veo que el caldo de cultivo, las posibilidades realmente están en nuestras reacciones frente a una supuesta situación de más o menos tranquilidad que todas sabemos que no es real. Lastimosamente vivimos en un contexto violento en todas las formas. Entonces tenemos que poderlo cuestionar y el lugar del arte ahí es fundamental. Partiendo con lo que tú señalas un poco, César, ¿cómo ves este rol de la cultura, ¿no? Y como una herramienta de expresión, de potenciamiento también de este movimiento que compartimos, que viene desde la sociedad, no es una creación o algo que va a venir desde el Estado, sino son más bien de luchas que se están desarrollando para lograr adquirir cierto tipo de derechos? Pero ahí, ¿cuál es el rol de la cultura en todo este proceso y las formas, ¿no?, de expresión? Ya, no sé. Claro, por el lado, digamos, por el que nos lleva Ross, ¿no? Por supuesto que podemos, digamos, intuir que lo más valioso, digamos, de las expresiones culturales, ¿no? Esto grande, ¿no? Que no tiene que ver exclusivamente con los artistas o las artistas, que serían como los iluminados y las iluminadas, digamos, que podrían echar algunas luces de por dónde va el derrotero de la liberación, etcétera, o del cuestionamiento, ¿no?, frente a alguna estructura, digamos, que además no solo es imaginaria, no solo es simbólica, sino es fáctica, ¿no? Creo que en el fondo, claro, esto de las culturas, ¿no?, esto que hace la gente todo el tiempo, por supuesto que en última instancia es lo más valioso, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, ese hacer valioso tiene un marco, ¿no? Y además, eso que hace la gente tiene definitivamente influencia a nivel, digamos, estructural, ¿no? Es decir, si creemos que el Estado definitivamente es un ente inavasallable, digamos, ¿no?, inconmovible y aparatado, digamos, en unas trincheras, digamos, eternas, claro, eso es mirar la realidad en estancos, ¿no? Cuando esto es muy vital, ¿no? La gente está haciendo cosas, no sé, hablamos siempre de este tipo de manifestaciones así tan plurales y tan virulentas, ¿no? Todo el tiempo están pasando cosas en nuestras ciudades, ¿no? Todo el tiempo la gente está haciendo miles de cosas, ¿no? Ahora que podemos acercarnos, después de haber, digamos, formado parte de la colectiva del Espacio Cultural Alma Troste hasta el 2019, hemos podido tantear otros espacios en los que nos hemos acercado de otra mirada a lo que hacen las personas, los grupos, las colectivas, también los artistas y las artistas, ¿no? Escritores, escritoras, las personas que pintan, dibujan, etcétera, ¿no? Músicos, músicas. Y definitivamente hay una riqueza invaluable en ello, ¿no? Y ahí sí que puedo coincidir con Ross, que en alguna medida, digamos, los aparatajes con los que se dispone
¿no? Con los que se cuenta, digamos, para llevar adelante algunos proyectos o algunos desbordes populares, sí definitivamente pueden llegar a ser restrictivos, definitivamente lo son. Y también coincido con Ros de que en esta tensión, digamos, entre esos aparatajes, claro, no solo es el Estado, sino las instituciones de tinte privado también, por supuesto, ¿no? Que en alguna medida están también mirando lo que vende, lo que no vende, lo que jala, lo que no jala, lo que está de moda, lo que no está de moda, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de elementos que no siendo, digamos, el Estado, son otras rémoras, otros corsés, otros, digamos, afanes, digamos, de poner estancos, digamos, a lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando en el fondo todo está tan cruzado y tan desbordado, digamos, desde lo popular, que sí, definitivamente coincido con Ros de que ahí está la mirada, digamos, la mirada de las instituciones, del Estado, digamos, sobre eso debería mirarse, ¿no? Lo más valioso del afán cultural. Pero es muy complejo, pues no es pero muy complejo, ¿no? Pero pues sigamos conversando. La idea es que hablando se logra desglosar la complejidad, pero en ese sentido, Mari Carmen, un poquito tomando en cuenta esas conclusiones, que es un tema más de lo popular o desde la sociedad o del pueblo, donde surgen estas dinámicas que están interpelando o están generando dinámicas distintas a lo que puede ser la institucionalidad. La pregunta es un poco a lo que tú decías, la última parte, sobre la importancia o el rol que ha jugado el Centro Cultural de España apoyando estos procesos, sabiendo que los protagonistas son los propios actores de estos movimientos. ¿Cuál es tu percepción respecto a eso? Bueno, creo que Ros y César han traído a la conversación temas bastante complejos. Creo que la problemática, digamos, de la institucionalidad a cualquier nivel y los marcos o programas ideológicos con los que sí o sí trabajan o se trabaja cualquier tipo de iniciativa, no solo cultural, sino cualquier tipo de proyecto, ya sea el Estado, en una institución privada, en cualquier instancia, digamos, que implique una administración, ¿no? del hacer de una sociedad, es muy complejo, ¿no? Y obviamente ahí sí entiendo las críticas, el pesimismo o optimismo lejano, digamos, que han manifestado de distintas maneras César y Ros, porque sí, hay algo ahí, o hay muchas cosas, mejor dicho, ahí, que hay que mirar con mucho ojo crítico, ¿no? Porque creo que evidentemente podemos estar, por un lado, muy cuestionados, muy interpelados a la hora de, por ejemplo, pensar en, no sé, la falta de apoyo del Estado, todas esas cosas, o lo que decía Ros, que tiene que ver con aquellas normativas que se han hecho a favor de las mujeres y que en verdad no funcionan y que pueden estar utilizando ciertas luchas y de maneras no adecuadas. Pero también está toda esta potencia, digamos, que es una potencia que la tiene Bolivia por cómo es Bolivia, por lo complejo que es Bolivia a nivel cultural, que tiene que ver con un desborde que no es del todo, que no va a ser nunca del todo esquematizable o digamos que programable en el marco de esos programas, ¿no? de instituciones del Estado, ¿no? Entonces hay algo que queda por fuera, ¿no? Siempre. Entonces, un poco viendo eso, el trabajo, en ese contexto complejo que lo han traído Ros y César, ver el trabajo específico de una instancia, en este caso el Centro Cultural de España, creo que es desafiante, en tanto hay muchas cosas, pienso que pueden implicar desde este centro como desde otros pocos espacios ahora en la actualidad de Bolivia, que sí hay una mirada a esta complejidad, que sí hay una comprensión, digamos, y una voluntad de querer insertarse a un contexto, comprendiendo la complejidad y la memoria también, la historia de este contexto, ¿no? Siendo Bolivia, como las naciones de América Latina, naciones atravesadas por la huella colonial, ¿no? También implica una voluntad de comprensión, ¿no? De si vamos a trabajar con aquí en estos países, bueno, comprendamos un poco cuál es nuestro papel también, ¿no? Ahora, en esa actualidad, ¿no?
En ese sentido, creo que el centro sí ha mostrado, digamos, a través de no abstracciones, sino a través de proyectos concretos, que sí tiene esa voluntad de abrirse a un espacio y jugar con las que no son reglas, ¿no? Sino con los criterios complejos que tiene este espacio en su desborde, ¿no? Que está desbordado en muchos términos, ¿no? La falta de institucionalidad es, creo, parte de ese desborde y no es algo que uno pueda decir que es o negativo o positivo, simplemente es la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, si se trata de ver ciertos aportes concretos, me parece, del centro, creo que hay una transversal que es posible identificar, rastrear en todo el trabajo que ha tenido el centro en proyectos propios o que el centro ha apoyado, ¿no? Y generados desde colectividades, desde gestoras, gestores independientes en La Paz particularmente, aunque también un poco hacia afuera. Creo que hay cosas destacables, ¿no? En cuanto a buscado siempre insertar en sus modos de trabajo, ¿no? Modos particulares de trabajo y sujetos en el trabajo de gestión particularmente, de gestión cultural, ¿no? Entonces creo que eso es un aporte que puede identificarse a distintos niveles en el transcurso de años, además de proyectos en específico en los que el centro ha apostado por abrir los ojos ante este contexto y sus particularidades y hacer un foco en, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que es ya complejo hablar, ¿no? Estamos justamente, creo, en unas décadas en las que utilizar, en los que, quiero decir, estamos cuestionándonos hasta dónde, por ejemplo, este denominativo de las mujeres es un denominativo incluso válido, ¿no? Para hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, es complejo desde ya, ¿no? Pero creo que la cosa es como que escuchar, si en Bolivia estamos en la etapa en la que debemos visibilizar aportes, visibilizar que las mujeres son sujetos con derechos culturales, son sujetos que han estado vinculadas a la creación, pero no solo a la creación, sino a la producción, difusión, exhibición, educación en arte y cultura. Bueno, es el momento en el que estamos, yo pienso, uno de los espacios, digamos, de nuestro contexto particular, y el centro ha sabido escuchar eso y ha promovido, ha impulsado proyectos que han aportado con trabajo, con resultados, con memoria, a construir ese pequeño espacio complejo, digamos, en el que estamos en cuanto a este debate, digamos, de género mundial, ¿no? Que se está viviendo, ¿no? Creo que es complejo decir se ha aportado en general, ¿no? Pero sí es posible identificar espacios en los que evidentemente uno puede recoger resultados interesantes. Por tu parte, Ros, me gustaría saber cómo tú ves qué aciertos, ¿no? O qué desaciertos pudo tener el centro en este rol que señala María Carmen, de generar espacios sobre todo para colaborar o formar o hacer encuentros en todos estos movimientos. Bueno, yo primero quiero señalar que yo me había hecho un lindo textito que me había pedido Andrés. Estaba bien editado, redactado, había ideas, había números, datos. Y ahora me hallo aquí improvisando. Pero lo primero que señalaba en mi lindo textito es que yo no vivo en La Paz, yo soy de Cochabamba. Y tal vez mi mirada es desde afuera. Y desde afuera puedo decir que, bueno, qué bien que existan centros culturales, de la índole que sean, estatales, privados, de la cooperación, esfuerzos colectivos. Yo creo que cuantos más espacios culturales tengamos, siempre mejor para cualquier ecosistema cultural, para cualquier contexto. Y yo creo que esa es una de las cosas maravillosas y fantásticas de vivir en las urbes, en las ciudades, ¿no? El poder tener acceso a múltiples formas de cultura. Entonces yo creo que en ese sentido el Centro Cultural de España en La Paz pues es un aporte más a un contexto, a mi modo de ver, un cacho centralizado de la cultura. O sea,
creo que, eso lo voy a poner en los retos, pero sí creo que hay lugares donde tenemos mucha más necesidad de espacios culturales, como por ejemplo Cochabamba, donde realmente sufrimos del cierre de muchos espacios que eran importantes. Creo que eso también genera un vacío interesante porque se va llenando con esfuerzos de otro tipo que no son tan institucionales. Pero bueno, también los esfuerzos institucionales tienen su punto interesante, ¿no? Entonces, tal vez esa sería una de las cosas que podría criticar. Me parece que del estudio que he podido hacer y que está en este lindo papel, he podido ver que de las actividades que han venido realizando, cada vez más se han ido instaurando actividades que tienen que ver específicamente con lo que llamamos las diversidades. Insisto, no me gusta ese término. Tampoco me gusta LGBTQ+, porque me parece que es también un saco de siglas que no significan nada. O sea, si vamos a hablar de lesbianas, maricas, bisexuales, transexuales, queers, intersexuales, hablemos con todas las letras. Y creo que eso tal vez es también una crítica que quiero hacerles, porque es necesario mostrar la diversidad de realidades que hay dentro de esas siglas y lo complejas que son también esas realidades y los contextos múltiples a los cuales se enfrentan y las propuestas culturales que cada una de esas siglas también representan, ¿no? Pero bueno, he podido ver que hay cada vez un esfuerzo más institucionalizado. Creo que eso es algo interesante. Tienen actividades que ya son reiterativas, que se van haciendo año a año. Eso creo que es algo bueno porque también permite crecer, permite crear ya un piso, digamos, de agenda cultural que se va construyendo. Pero lo que sí veo es que seguimos muy centrados en junio. Parece que las lesbianas, maricas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, salimos solo en junio porque es nuestro mes y luego nos volvemos a retraer, volvemos a desaparecer así como vampiros, nos metemos al sarcófago, ni siquiera al armario y a mí eso me parece que hay que transgredir, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importantísimo mostrar, ¿no? Cuando tenemos actividades en las que participan gestoras culturales, creadoras, difusoras, lo que sea, que sean lesbianas, maricas, bisexuales, trans, queers, intersexuales, asexuales, se visibilice eso, se visibilice que aparte de ser profesionales de la cultura o no profesionales, porque también reivindiquemos que no, muchas no somos profesionales, hemos aprendido haciendo, pero que nos dedicamos al mundo de la cultura, pero también tenemos pues nuestra sexualidad en primer lugar, y eso es importante, entender que todas hacemos cultura. Entonces ese también para mí sería algo importante, siempre visibilizar esos esfuerzos culturales si es que vienen de personas que pertenecen a las diversidades. Y por último, tal vez también creo que es importante politizar las acciones. Creo que ese no es el lugar del centro cultural, el lugar del centro cultural es otro, pero sí creo que es importante respetar esas acciones políticas que se van realizando, ver cómo se pueden sostener sin tener que mediar tanto en esa presencia del aporte financiero. Y yo ahí sí voy a cuestionar la cuestión colonial. Es bien compleja, yo sé que es bien compleja, pero hay también una tendencia a homogeneizar las actividades, a homogeneizar el tipo de apoyos que se dan, a qué tipo de proyectos se dan apoyos, la obligatoriedad, digamos, de poner logos, de visibilizar el centro por sobre encima de las propias actividades culturales y el trabajo y el esfuerzo que implican. Entonces creo que esas son cosas que yo sé que suenan medio radicales, pero sí creo que se pueden cuestionar y se pueden hacer las cosas de otra forma. Y al final lo importante es poner el discurso en el centro, el mensaje en el centro, lo que queremos decir en el centro y no tanto la parafernalia institucional. Y
Yo no soy quien para hablar de colonialidad por razones obvias. Entonces lo dejo ahí, pero sí lo pongo sobre la mesa. O sea, sí creo que es algo que nos tenemos que cuestionar. ¿Qué es lo importante? ¿Visibilizar el Centro Cultural de España en La Paz o visibilizar la cultura que estamos tratando de impulsar colectivamente? Totalmente de acuerdo, que también es una de las premisas del centro, es decir, es generar estos espacios para hablar, ¿no? Y que los propios actores vengan a desarrollarlo. No sé tú, César, ¿qué opinas un poco de este rol del Centro Cultural en apoyo, ¿no? Y como un espacio, yo creo, más de encuentro, más que de establecer discursos, directrices, sino creo que se ha caracterizado por tratar de mostrar diferentes tipos de feminismos, de diferentes movimientos y dar una apertura para que ellos puedan tener la posibilidad no solo de financiamiento, sino de tener espacios para desarrollar sus actividades. No sé, ¿qué opinas tú al respecto, César? Creo que estas pausas dramáticas. ¿Saben? La imagen que más me gusta de un centro cultural es la de la caja de resonancia, ¿ya? Es decir, que fuese ya sea un espacio virtual, un espacio físico, un espacio como este, digamos, ¿no? De un evento, qué sé yo. Ese espacio, lo que idealmente, para mi gusto, para el gusto, digamos, de la colectiva Almatroste, es generar, digamos, no solo encuentro, por supuesto eso es muy importante, pero sino posibilidad de que esas voces que se asoman a ese espacio pudiesen tener alguna palestra, ¿no? Algún tipo de visibilidad, algún tipo de incidencia. Y esto es lo realmente político, ¿no? Es decir, si este espacio cultural genera, digamos, esa posibilidad de caja de resonancia en la que las múltiples voces, las monstruosas voces, digamos, diversas, bla, 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 pudiesen tener algún tipo de llegada, digamos, a otras personas, ¿no? A muchas otras personas, ya sea por las plataformas, ya sea por los escenarios, ya sea por los espacios que se abran, digamos, en ella. A mí me encanta eso. Yo no conozco exhaustivamente el trabajo que ha hecho el Centro Cultural de España en La Paz estos 10 años, ¿no? Que este es el 10º año y es, digamos, el motivo que nos encuentra ahora, ¿no? En la Feria Cultural, además es la institución que ahora se está agasajando, digamos, ¿no? Pero sí soy muy cercano, muy cercana, somos muy cercanas, digamos, de su caminar los últimos 3 años, ¿ya? Creo que en estos últimos 3 años sí lo que, digamos, a partir de nuestra propia experiencia de interacción con el Centro Cultural de España, es que más allá de las modas europeas, ¿no? Que hacen, digamos, de términos como los feminismos o diversidades sexuales, coincido con Ros de que esa palabra sí hace mucho ruido, de que sean, digamos, como el tema de agenda, ¿no? Creo que más allá de eso, lo que ha hecho de alguna manera el Centro Cultural de España, y ahí habría que ver cómo lo ha hecho, es que dentro de estas etiquetas, digamos, que en última instancia suenan por ser demasiado políticamente correctas, ya casi vacías, creo que sí se ha podido discutir dentro, porque dentro de los feminismos, digamos, o de las diversidades, entre comillas, de las disidencias sexuales, de estas movidas, digamos, disidentes, etcétera, creo que hay demasiadas tensiones dentro, ¿no? No hay una homogeneidad, esto que estaba denunciando hace un momento Ross, ¿no? No son homogéneos y es más, hasta son antagónicos, ¿no? Y esas tensiones que en última instancia hacen que esto se mueva, ¿no? El hecho, digamos, de diferenciar entre gay y marica, por ejemplo, ¿no? Hay muchas colectivas que preferimos usar el término marica a gay porque ya tiene toda una carga, qué sé yo, ¿no? Del hemisferio norte, colonial, blanca, hasta incluso una carga, digamos, clasista, ¿no? De qué es lo gay, digamos, ¿no? Entonces, en ese afán, claro, dentro de las comunidades, dentro de las colectividades, hay una tensión muy fuerte con respecto de temas como ese, por ejemplo. Y creo que en el Centro Cultural de España se ha podido dar, digamos, espacio a esto oficial, ¿no? Que en última instancia, digamos, es, ¿no? Lo bonito, el arco iris, etcétera, ¿no? Y ponis, etcétera, y unicornias, qué sé yo, súper cool, todo. Pero creo que sí se ha podido dar espacios importantes a cuerpos monstruosos, ¿no? Ahora mismo estamos articulando, digamos, un festival de poesía con el Centro Cultural de España, ¿no? Que es el Festival de Poesía Sudaca, ¿no?
que es marica, trans, lencha, traba, queer, chola, todo, ¿no? Y en el mismo nombre, cuando lo habíamos, digamos, planteado el 2018 la primera vez con Edgar Solís y el movimiento Maricas Bolivia, todo este rollo, por supuesto que suena a denuncia, y lo es, ¿no? Cómo lo marica los cuerpos maricas, los cuerpos disidentes están condicionados, están atravesados por todo esto colonial, clasista, racista, ¿no? Pero creo que lo que está haciendo ahora el Centro Cultural de España, no he venido, digamos, a aplaudir o a lamerle las botas a nadie, ¿no? Pero desde nuestra propia experiencia, sí tenemos ese espacio, por ejemplo, ahí, y sí la posibilidad de resonar en otros lugares, ¿no? Y esta posibilidad de resonancia, ¿no? A veces son complejas y hay que mirar con mucho cuidado estas, digamos, estas falsas dicotomías entre el afuera y el aquí, digamos, ¿no? Entre lo global y lo local, ¿no? Cuando en última instancia eso sí puede detonar procesos creativos maravillosos, pero en última instancia también puede ponernos cercos muy complejos y complicados, ¿no? A la hora de hacer cosas. Cuando en el fondo, digamos, de lo que se trata es de promiscuidad, ¿no? Nosotras queremos promiscuidad, queremos mezclarnos y lamernos y frotarnos con todos los cuerpos que se pueda, ¿no? Sean indios, cholos, bajitos, gordos, amplios, blancos, altos, lo que sea. Creo que en ese entendido, un espacio cultural que se plantee como un lugar de resonancia de voces plurales que no le tema al conflicto, está generando posibilidades de territorializarse, ¿no? De poder ser parte, al menos en alguna medida, de esas complejidades, de esas tensiones, de esas discusiones, ¿no? Estamos discutiendo con arroz años, digamos, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo estas discusiones, estas tensiones y estos conflictos pueden tener espacios para poder mostrar la monstruosidad de la que estamos hechos y hechas en estas ciudades, ¿no? Eso a mí me seduce profundamente. Gracias, César. Ya para entrando a la última etapa, te tengo que volver al guión, querida Ros, y veo contigo para aprovechar, ahora para que puedas leer. Pues vamos a la última pregunta, que es más bien, ¿cómo desde el centro se puede coadyuvar a estos procesos? Que estamos claros que es un elemento y una necesidad y un derecho de los propios colectivos, de la gente, no de un espacio que va a ser, ni mucho menos de una visión colonial que va a solucionar, pero tal vez, como decía César, un espacio donde sea de encuentro, pero también de resonancia, que permita amplificar. Y para mí, sobre todo, encontrarse y mirarse, porque a veces los colectivos no se miran, no se escuchan, y creo que parte de eso es ese proceso para construir horizontes conjuntos. ¿Cuál es, tú crees, un poco en esa visión de tratar de dar algunos insumos para que el centro reflexione su accionar y pueda mejorar o causarlo o profundizar? ¿Cuáles son cómo podría impulsarse, visibilizarse, fortalecerse de mejor manera, ¿no? Desde el centro? Bueno, yo creo que después de todas las críticas que he planteado, sí quiero decir que al final las personas que nos dedicamos al arte, ya sea como gestión, ya sea como creadoras o difusoras, necesitamos vivir de algo. Entonces, no vivimos del aire, lastimosamente. Entonces, yo creo que el mayor aporte que se puede hacer es aportar siempre de una forma lo más coherente posible, lo más ética posible, a que las personas creadoras, difusoras, gestoras de arte y cultura en sus múltiples formatos, ahí sí creo que hay que ser también bien, estar muy abiertas, ¿no? a todo lo que implica la cultura y no quedarnos en visiones a veces cerradas, y es algo que lo digo aquí conscientemente en la Feria del Libro, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los aportes más importantes, ver la forma de generar, no sé, espacio, algún tipo de apoyo para la creación específicamente. Me parece que de eso en Bolivia hay muy poco y realmente es lamentable. Apoyos también a la reflexión crítica y al tinku, sé que es un concepto muy manido, ¿no? Pero al encuentro no amoroso, no amistoso, sino crítico.
en torno al arte y a sus límites. Yo creo que es muy importante poder hacer eso. Y poder hacerlo sin la absoluta precariedad en la cual vivimos constantemente. Entonces creo que ese es decididamente un gran aporte al cual el centro podría hacer. Y luego la otra es salir de la centralidad, ¿no? O sea, sé que se llama Centro Cultural de la España en La Paz, y bueno, eso no va a cambiar, pero sí sé que en Santa Cruz tienen un centro cultural, y no es que yo vaya a barrer para Cochabamba, igual podría hacerlo para Tarija, para Potosí, para Oruro, para El Beni, para Pando, ¿no? O sea, qué necesario tener espacios, no solo espacios, sino espacio entendido en un sentido amplio, ¿no? No es necesariamente espacios físicos, que también sí, pero propiciadores de reflexión y acercamiento a las artes y a las culturas también. Entonces me parece que eso es fundamental, y esa sí sería una de mis principales solicitudes, ¿no? De apoyar, aportar a las actividades que no necesariamente se den en la ciudad de La Paz, sino que se den a nivel nacional, y que propiciemos espacios críticos, ¿no? Donde las creadoras y creadores nos podamos encontrar, y los creadores también, nos podamos encontrar y podamos criticarnos unos a otros, y tengamos el tiempo necesario para poder hacer crecer nuestras obras del tipo que sea, no desde lamernos, digamos, unas a otras ahí, yo, César, hasta ahí nomás, pero, o sea, sí el propiciar críticas constructivas, el traer también a formadoras y formadores, sé que el centro hace eso, pero también que llegue a otros lugares es fundamental, y que para nosotras sean espacios donde podamos criticarnos amablemente o no tan amablemente, para poder crecer en nuestra cultura, para seguir cuestionando los límites de nuestras culturas en un contexto tan complejo, tan rico y tan complejo como es el boliviano. Y decididamente vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Si vamos a hablar de disidencias, que es una palabra con la que me siento un poco mejor, igual empieza con D, al final lo mismo. Si vamos a hablar de disidencias, no lo hagamos solo en junio, no nos salgamos hasta mayo y volvamos. Realmente todo el año tratemos de visibilizar la importancia de las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las y los maricas, trans, intersex, asexuales, queers, en los aportes al arte en general, ¿no? Sí, eso me parece súper importante, visibilizarlo. Creo que lo estamos haciendo aquí ahora de alguna forma, pero hay que hacerlo con más ímpetu. Y les invito a leer el texto, porque yo había analizado datos así, en la medida de lo posible. Tal vez sí, felicitarles, sí quería decir, ¿no? Que me alegra mucho que yo haya podido de alguna manera hacer un análisis de datos muy somero a través de la página web. Entonces, qué bueno que ustedes tengan la historia del centro en su página, porque eso también a ustedes les permite analizar desde estos aportes que nosotras les podemos hacer, el trabajo que hacen, y poder seguir, no sé si creciendo, pero sí seguir hacia donde tengamos que ir. Muchas gracias, Ros. Por tu parte, Mari Carmen, ¿cuáles un poquito estas sugerencias que podrías dar sobre el rol que podría tener el centro para apoyar todos estos movimientos, esta dinámica, ¿no? Ligado a la diversidad? Bueno, yo había pensado en algunas cosas concretas, tal vez que están vinculadas con el trabajo que hago. Yo hago investigación también, además de gestión y producción cultural. Y algo que me parece que no es una falencia, digamos, solo del centro, sino en general, es la ausencia de la continuidad, digamos, de un proyecto a través de una memoria escrita, o de algo que permanezca de manera escrita, ¿no? Muchas veces este tipo de discusiones, o una charla incluso más informal, entre comillas, o una serie de talleres, o una serie de charlas que pueda dar, no sé, un invitado, una invitada, ese tipo de cosas que están situadas, es decir, son eventos que tienen lugar en un momento dado,
tienen mucha riqueza no solo por el contenido, digamos, que se trafica en ese tipo de instancias, que se comparten ese tipo de instancias, sino también por las modalidades de trabajo que se han dado, aquellos actores que han participado, los diálogos que han podido tener esos actores, ¿no? Las críticas que han podido surgir, una infinidad de cosas que muchas veces queda en el aire, ¿no? Queda en la experiencia, que es positivo porque puede generar obviamente eso, otro tipo de cosas, es decir, impulsa el trabajo inmediato o a mediano plazo de aquellos participantes directos, ¿no? Pero creo que sí podría potenciarse mucho más el alcance de ese tipo de instancias, ¿no? De encuentros en general, a través de el trabajo de la memoria, ¿no? A través de publicaciones, o ya sea, hay tantos formatos ahora, no solo me refiero a un libro, ¿no? Sino a instancias escritas, ¿no? Que reflejen, que recojan ese trabajo, ¿no? Lo describan, den datos, ¿no? Puedan visibilizar de manera sistemática o sistematizada, mejor dicho, aquellos participantes, aquellas problemáticas tocadas, etcétera, 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 porque esto es súper, súper importante a largo plazo. No tal vez para ahora, inmediatamente de aquí a 1, 2, 3 años, sino probablemente de aquí a 30, 50, 100 años, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, no solo para el centro, sino para cualquier instancia que, como el centro, desarrolle tanta actividad que es efímera, ¿no? O sea, que no tiene una permanencia, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también me parece que hay cosas que está haciendo el centro que bueno, tampoco yo conozco, o sea, con mucho detalle, ¿no? Todo el trabajo que han realizado estos años, pero sí, tal vez lo he visto más en estos últimos años que en los anteriores, ¿no? Que tiene que ver con otros formatos de trabajo. Por ejemplo, tenían hace muy poquito tiempo, hace pocas semanas, un laboratorio de arte, pero en realidad era un laboratorio interdisciplinario que se llamaba Goalito, que era un laboratorio sobre la ingesta de piedras, y que generó instancias de trabajo muy interesantes que tienen que ver con creación, sí, vincularon a creadores, sí, pero tienen que ver con muchas más cosas, ¿no? Con formas de trabajo, con agrupamientos, con diálogos, con tráfico de conocimientos, con infinidad de cosas que me parecen muy novedosas y que, por la complejidad en la que muchas veces se mueve la creación y la difusión de productos y contenidos artísticos, en nuestros contextos, con las diferencias que tienen, por supuesto, creo que son muy adecuados, ¿no? Porque implican asociaciones o la generación de productos efímeros o no tanto, que responden tal vez o se adecúan más adecuadamente, para ser un poco redundante, a esa complejidad de la que hemos hablado que tiene, ¿no? La diversidad, por así ponerlo, cultural boliviana, ¿no? Entonces, creo que apostar por otro tipo de formatos para la promoción del arte, que sean realmente novedosos, que no solamente tengan que ver con un fondo o apoyar esos espacios ya conocidos, sino imbricar distintas disciplinas, distintos espacios de trabajo, es más adecuado, en mi perspectiva, por la experiencia que tengo y lo que he visto, obviamente desde el lugar que tengo, que tiene sus limitaciones, también a eso me refiero, más adecuado a la forma en la que trabaja un gestor, un creador en La Paz y en Bolivia, ¿no? Gracias. Estoy ya concluyendo, César. ¿Cuáles tus aportes o sugerencias para ir cerrando? Saben, a mí me interesan mucho las posibilidades de... Hay muchas cosas que suceden todo el tiempo, ¿no? Muchísimas cosas. Desde entradas folclóricas hasta obras de teatro, conciertos, muestras, exposiciones, conversatorios, presentaciones, libros, etcétera. Todo el tiempo están pasando cosas aquí, ¿no? Pero a veces, y coincido en esto con Mari Carmen, que a veces estas son como eventos que no
llegan, digamos, a otros públicos, o que no se vuelven a repetir, o que no tienen continuidad, y que en algún momento podrían estar proponiendo cosas súper cool, digamos, ¿no? Súper innovadoras, súper creativas, súper entrañables o simplemente hermosas, ¿no? En ese sentido yo sí siento una necesidad muy grave de poder generar, construir, a partir de esa efervescencia, digamos, ¿no? Cultural, artística, etcétera, mapas, ¿no? Lecturas, ¿no? Que de alguna manera nos puedan decir qué estamos haciendo, ¿no? Y que eso definitivamente les serviría tanto a los gestores, a las gestoras, a las instituciones, al Estado, a quien sea, pero sobre todo también a las personas que están haciendo, ¿no? Porque a veces cuando vamos haciendo cosas, cuando estamos haciendo generar, digamos, la agenda de algún centro cultural o hacer, en eso se te va la vida, ¿no? Entonces, pocas posibilidades tienes de levantar la cabeza y ver qué estamos haciendo muchas otras, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de resonancias tienen, ¿no? Eso también lo ha dicho Rosa hace un momento. Pero creo que estas lecturas, estos mapeos, estas cartografías, etcétera, de hacia dónde va o qué se están tramando por aquí, qué temas están ebulliendo allí, qué discursos están contra qué otros discursos, ¿no? A veces este afán, digamos, de llevarnos bien entre todos y todas nos cohíbe de tener conflictividad, ¿no? Cuando a partir de la conflictividad, de ciertos momentos de crisis, etcétera, pueden generarse cosas maravillosas, ¿no? Creo que, por un lado, el Centro Cultural de España tiene así como 10 años haciendo cosas aquí, que tiene así como bien documentado, todo cool. Hubo hace unos años una publicación del Centro Cultural de España que hablaba sobre arte contemporáneo, y había un par de ensayos dentro, no recuerdo el título, pero era súper genial porque daba cuenta, digamos, de que en un lapso de unos años, qué exposiciones se habían llevado a cabo en el país, qué autores estaban, digamos, resonando, qué colectivas estaban transando, qué había, digamos, provocado en ciertos medios de comunicación escritos en esa época. Esto es fundamental para poder comprendernos como colectividad, ¿no? Para poder mirarnos, ¿no? Porque a veces pareciera que estamos haciendo cosas solas y solos, ¿no? Y en algún momento estás haciendo algo y alguien más en la periferia está haciendo algo muy similar, qué sé yo, a eso me refiero. Algo más que, digamos, me encantaría que pasara, porque aquí estamos como en, mi deseo es, digamos, ¿no? Entonces, me encantaría que pasara lo siguiente, ¿no? Pareciera que alrededor, y esto lo hemos conversado con muchas personas, ¿no? Uno de ellos, de los que recientemente, una de las últimas conversaciones que tuvimos en este sentido es con Fernando Van de Wingard, que es un poeta chileno, que es así un buen cuate, digamos, ¿no? Que pareciera que alrededor de este país, ¿no? Que habitamos en este momento, este territorio, se hacen muchas cosas, pero que pareciera tener que enfrentarse con una serie de barreras para poder salir al Perú o salir al norte de Chile o mirar en Paraguay. No se sabe un carajo, digamos, de lo que estamos haciendo, ¿ya? Y están pasando cosas fabulosas aquí. En ese sentido, si el Centro Cultural de España, sabemos que hay varios otros en nuestra región, en América Latina, pudiesen generar estos canales, digamos, no solo de tener la maravillosa actitud de traernos gente deliciosa. Acabo de conocer a un poeta fantástico, un escritor increíble que es Tirso Priscilo. Claro, conocerlo nos enriquece de muchas maneras, ¿no? Pero sería genial que las cosas que estamos haciendo también tuviesen algún tipo de espacio de resonancia en otras territorialidades, ¿no? Y no estoy hablando de España, estoy hablando del Perú, ¿no? Estoy hablando de Iquique, ahora es la ciudad invitada, ¿no? Estoy hablando de otros espacios en los que podríamos generar esto mismo que hace un momento he señalado, como estamos haciendo cosas y estamos haciendo cosas mirando al piso, ¿no? Y seguimos y seguimos y seguimos, cuando no hay un alto, un respiro, mirar, hacia aquí estamos apuntando, o hacia todas estas partes estamos apuntando. Creo que ahí tiene un espacio privilegiado el Centro Cultural de España para poder propiciar este otro tipo, digamos, de resonancia de estas voces que se están haciendo aquí para otros territorios, ¿no? Muchas gracias a los tres. Ya cerrando, siempre hemos buscado que estos conversatorios que estamos teniendo no sean solo entre los panelistas, sino también de alguna manera involucrar al público que está presente, y en ese sentido, en estos últimos minutos quisiéramos saber si alguno de ustedes tiene alguna opinión, algo que señalar respecto a lo que hoy se ha discutido ligado a los derechos culturales. ¿Ya? Bueno,
gracias por vuestras palabras. Yo voy a dar una visión casi externa. Yo solo he visitado 2 centros culturales, pero sé lo que sucede en los centros culturales y también habría que diferenciar entre los diversos centros culturales. Porque, por ejemplo, en el caso de Juan Sánchez, a mí no se me ocurre un director como él, que valore tanto la diversidad, la disidencia, la variedad. A mí me ha maravillado porque además él me informa siempre, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y me quedo alucinado de las cosas que se hacen. Luego también es muy bueno lo que los autores que venimos periódicamente a los centros culturales nos llevamos para España. Porque yo hoy se lo decía a César, hoy leía sus poemas en la cabina del telesférico, siempre digo, la otra palabra que digo es que me equivoco siempre, eso, del telesférico, y los iba leyendo en voz alta y yo decía, uy, esto lo tengo que llevar a España. O sea que también es verdad lo que tú dices, que a lo mejor no hay que llevarlo tan lejos, pero ese mismo problema que existe aquí en Bolivia lo tenemos los españoles. O sea, los españoles tampoco salimos de España, ni llegamos a ningún sitio. Es más, yo diría que en España incluso hay tanta variedad y estamos tan hacinados que a mí, a lo mejor me conoce un 1% de la gente que conoce a autores. Entonces, me ha encantado esa propuesta de que se cree un circuito, algo informativo, que las cosas vayan de un sitio a otro, que las exposiciones se muevan, pero también hago hincapié en... Es verdad también lo que decía Ross, que no estamos aquí para lamernos, o hay que ser críticos, lo que sea, pero yo adoro lo que hace Juan, porque me parece que se salta todo. Cuando me dice o cuando me entero qué cosas llevan o traen a otros centros culturales, yo le digo, Juan, desde luego que vaya valor de hacer lo que quieres y de dar sobre todo voz a todo el mundo. Eso es muy importante. Y bueno, yo ya he lamido mucho. Bueno, solo queda agradecer la presencia de ustedes, pedirles un fuerte aplauso para los 3 panelistas y invitarles a la última sesión que vamos a tener el día viernes a las 5 de la tarde, hablando ya de otra frase que es también este apoyo a estos procesos, a estos festivales, ¿no? Ya ligados más al tema del arte, no solo a la cultura en un sentido más amplio, donde estaríamos igual terminando estas conversaciones, ¿no? De estas jornadas de discusión. Muchas gracias y que tengan muy buen resto de semana.